Continuamos escuchando a Monseñor Santiago Olivera en la sexta conferencia de la Corporación de Abogados Católicos en conjunto con el Centro de Estudios Cruz del Sur. Decimos, te agradezco mucho que me hayas escuchado. No sabés cuánto valoro tu tiempo por escucharme. Es por el contrario también uno de los reproches que solemos hacer. Vos no me escuchás. A mí nunca me escuchan o no me tienen en cuenta. La capacidad de escucha, a bajarnos en la totalidad de disponibilidad para favorecer el oído y al corazón, la recepción del otro que necesita lo más valioso de mí, que es el tiempo. Nos ayude el venerable siervo de Dios como faro y referente del Evangelio a vivir con alegría y disponibilidad para la escucha, el tiempo de la escucha. Y cobra sin duda mucha actualidad en estos tiempos que se escucha hablando mucho de camino sinodal, que es caminar juntos, es escucharnos. Por último, para no aburrirlos, quería compartirles un juicio sobre Enrique que se ha dicho de él estando en la Armada Argentina. Dice, su foja de servicio inspira confianza y tendrá siempre quien lo siga. En la misa del centenario de su nacimiento destaqué esta expresión y lo tomé como una especie de profecía por parte de sus superiores en la Armada. Podríamos decir como expresa San Juan en el Evangelio referido a Caifás. No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó, hablando de Jesús y de su entrega. Pero creemos, salvando las distancias, que hubo allí una mirada profética. No sabemos la intención del superior de la Armada cuando firmó ese informe. Lo que sí sabemos es que Dios puede valerse de todo hombre para darnos un testimonio que trasciende el tiempo y la historia en lo que se refiere a los hombres y mujeres que viven con radicalidad el Evangelio. Capaz desconocía ese sello indeleble de profecía que dicha expresión llevaba consigo. Enrique es digno de ser seguido en sus gestos, en sus escritos, en su vida, en su testimonio de joven, de aspirante de la Armada, de fiel, de miembro de la Armada, de esposo, solícito padre de familia. Es la ejemplar encarnación de la doctrina social de la Iglesia en su vida empresarial. Es digno de ser seguido, porque no es solo él, sino porque es un reflejo de Jesús en todo, y creemos que él lo logró con su vida. Es digno de ser seguido por los juicios y que sus superiores nos han transmitido de él. Como alférez de fragata en el año 43, se desempeñaba como primer ayudante de navegación en el Ara Moreno. Su segundo comandante afirmaba de él, y lo dejó escrito en su foja de conceptos. Posee un severo concepto sobre lo que significa el cumplimiento del deber. Tiene gran cariño por la profesión y demuestra muchos deseos de aprender y de perfeccionar sus conocimientos. Su comandante sostiene más adelante, es entusiasta, colaborador y laborioso. El 20 de enero del 44 es recibido de pase en el rastreador Ara Bullar, donde se desempeña como segundo comandante, jefe de artillería, armas submarinas y material naval. El comandante manifiesta que está contento de tenerlo bajo sus órdenes y nuevamente resalta en él su juicio y su criterio. Iniciativa, su particular aptitud para el mando, su tacto, donde con él se puede tratar situaciones delicadas y confiar plenamente por su cooperación y su lealtad. Su comandante, al manifestar que es sobresaliente, dice, oficial altamente entusiasmado por su profesión, con un claro concepto del deber y sólidos principios éticos y morales. Su profesionalidad es muy completa, dedicada y tesonera. Por último, un juicio sobre él dice, este oficial posee una gran pureza interior
y es de una lealtad y honestidad de procedimientos sobresalientes. Es digno de ser seguido. En su devoción a María, su socia, a quien invocaba con frecuencia para solicitar su maternal cuidado e intercesión, hay una enseñanza muy linda que nos transmite. Cuando tengas una dificultad con alguien, rézale a la Virgen. Ella es madre de ambos. Ella sabrá poner las palabras justas y dispondrá también el corazón del otro. Es digno, Enrique Yo, siervo de Dios, venerable, de ser seguido, testigo fiel, valiente, constructor del reino y de nuestra patria. La vida de Enrique es un don para nuestra patria y para la Iglesia, y por eso seguimos rezando confiados para que ella un día pueda presentarla como faro y referente. Fernández Lizalde, que es casado con Laura Durán Medus, tiene 5 hijos y 18 nietos. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina. Fue presidente y gerente general de McCain Argentina. Fue gerente general también del proyecto Nueva Imagen de YPF, Infupa S.A. Fue gerente general de Pioneer Argentina, entre muchos otros cargos laborales desempeñados en importantes empresas. Fue administrador general de la causa de Enrique Yo en el Vaticano, administrador de la comisión Enrique Yo en ACDE desde el año 2000. Es miembro de la Comisión de Promoción de Causas de Canonización Argentinas de la Conferencia Episcopal Argentina. De Enrique Yo, ¿por qué? Porque yo no pensaba que era un hombre que, empresarialmente hablando, era un tipo sólido, sino que para mí era un repartidor de bienes de la familia. Desde ya que esta visión que yo empecé a tomar cuando acepté por lo menos estudiar el caso, a ver si podía o no ser el postulador cuando murió Juan Cabo, me tomó 2 meses y recorrí empresas, varias empresas donde Enrique Yo desarrolló actividades, hablé con abogados, hablé con ingenieros, hablé con personal, hablé con empleados, vi balances, vi libros de actas, auditores. Mi formación es más bien económica, yo sé de balance, yo sé de ese tipo de cosas, pero no sabía de lo otro. Ahora, en esto yo quería tener la certeza de que estábamos enfrente a un caso de una persona que profesionalmente era realmente muy importante, cosa que yo no pensaba, pero que de a poco fui reconociendo que me estaba equivocando. En aquel momento, y lo digo con todas las letras porque fue un orgullo para mí, estaba yo acompañando al entonces padre Poli, que estaba a cargo de la parte histórica de la causa. Yo estaba a cargo de probablemente lo que podía haber sido la futura postulación mía, porque yo todavía no era nadie. Y bueno, fuimos a varios lugares juntos, a ver a Sategui, las fábricas, a mirar las cosas. Él miraba la parte teológica, canónica, histórica, y yo me dedicaba a lo otro. Yo insisto, creo que para mí yo recibí un mensaje vocacional que lo entendí rapidísimamente. Yo hubiera dicho no, se acababa la cosa y acá yo no estaría. Y no sé dónde estaría la causa Enrique Yo, pero bueno, tuve la suerte de convencerme muy rápidamente y medio como que tomar ese impulso que mucha gente dice que tengo, que es realmente trascendente. Para mí es un tema central en mi vida. Entonces, su coherencia y su capacidad permitía que él se diera cuenta de que cuando había una crisis, las crisis podían ser duraderas o no. Y si podían ser cortas, lo que convenía era medio bajar el ruido del tema y encaminarse de una manera que sin sacrificios o sin luchas se pudiera hacer mejor la cosa. Él aprendió en la Marina muchísimo de su manejo empresarial, la disciplina, el mecanismo de dirigir de una manera respetuosa, de una manera, si vale, también autoritaria, pero no mandando porque sí. Creo que es central en su manejo empresario. Recuerdo cuando el cardenal Mejía, en el año 1997, en una reunión que hubo en ACDE, yo diría que casi como que nos retó, porque estábamos haciendo
algo que no estábamos haciendo algo que era un deber de los socios de ACDE de promover la causa de Enrique Llo. La verdad es que nadie hacía nada porque era imposible pensar que un laico, un señor que conocíamos o que muchos conocieron como uno más normal y sencillo, fuera santo o potencialmente santo. Lo que sí es que los que se metieron a trabajar, que también eran todos personas conocidas, amigas de él, pero que no tenían conocimiento del tema, no tenían carácter para el tema, se enfrentaron a un desafío muy grande que casi, yo les diría que era casi como trepar a la Concagua con zapatillas. Imposible. Y yo tuve la suerte de darme cuenta rápidamente cuando murió Juan Cabo y pude equiparme para una batalla que iba a ser muy difícil. El tema de la santidad en aquel momento, mi opinión era que se decía una cosa, pero la realidad es que era otra. Era muy difícil vencer las resistencias y las pocas ganas de trabajar. Aparte, un marino, un empresario, mal vistos. No sé si ustedes coinciden, pero el empresario lo único que busca es hacer renta y consecuentemente es un tema que hasta puede ser considerado como mala palabra. Y yo lo que digo es el caso exacto, el de Enrique Llo, de hacer las cosas bien, generar todo eso que yo digo de rentabilidad y coherencia en el manejo de la empresa y aplicar todo eso en un esquema humano muy concreto. ACDE hubiera cometido un grave pecado si hubiera rechazado esto o no se hubiera ocupado como debió haberse ocupado. Lo de Juan Cabo, que yo comentaba recién, hay 1000 anécdotas de los desencuentros que yo tenía con él y de sus cosas que yo pensaba que eran mentiras, que él me decía que se moría y yo no le creía. Y la verdad que Juan Cabo se murió justo antes del Congreso Mundial, o sea que lo que yo pensaba que no iba a ocurrir, ocurrió, y el desafío para que yo aceptara o no, vino mucho más rápido de lo que yo pensaba. Bueno, Enrique nació en 1921, murió en 1962, 41 años que en realidad para mí son 84, 85, porque ya vivía con un reloj distinto al nuestro. Un tipo extremadamente capaz, extremadamente inteligente, extremadamente sólido en todo. Vivió una vida, como toda la vida de los santos, difícil, porque ser santo no es fácil. Hay que luchar, hay que estar enfrentando permanentemente tentaciones o desencuentros, y de hecho hay muchas anécdotas al respecto. Su madre había muerto, su padre viajaba permanentemente y vivía con tías que se ocupaban de él, pero él siempre montó desde chiquito una preocupación muy grande respecto del tema de las personas. Claramente de entrada él quería ser un hombre que se ocupara del resto. Él veía las empresas de su familia y él decía, a esta gente hay que darle otro trato, otro ingreso, y realmente se preocupó muchísimo de este tema. Era muy creyente, tuvo algunas cuestiones de caídas y subidas, pero no viene al caso contar muchos detalles. Pero él lo que quería era que Dios le dijera de alguna forma qué quería que él hiciera en la vida como acción práctica. Era muy ¿qué querés que haga? Más o menos me imagino el diálogo. Su vida por la Armada, que de alguna manera fue buscada por él, fue un ejemplo también de aprendizaje ante la adversidad. Él quería templar su espíritu, formarse en una disciplina y aparte sabía que iba a sufrir muchísimo porque era el más joven de toda la camada, 2 años más joven. Había una posibilidad en el año que ingresó de entrar jóvenes con 2 años menos de edad y él ingresó, con lo cual era el tipo más cargado de la camada. Piensen ustedes, Marina, mucha gente atea, un chico que rezaba de noche arrodillado al lado de la cama, lo tenían loco. Enrique se bancó todo. Hoy se llamaría bullying o no sé cómo se llamaría, pero se bancó todo. Todo lo hacía, por supuesto, buscando eso que yo decía de su futuro como hombre
de acuerdo al deseo de Dios. Finalmente se recibe de oficial naval. Es hoy el oficial naval más joven graduado en la historia de la Marina Argentina. El oficial más joven de la Marina Argentina. Y con excelentes puntos, gran calificación y los mejores conceptos en materia de capacidad o formación para la vida y náutica, no naval. Ahí es donde él aprende algo que fue central en su vida, el esquema de la morocha. Y no piense que era una morocha, sino que era la libreta que en la Marina se usa para anotar el tipo de libro diario que la Marina entrega a los marinos o los que están en estudios, y que después muchos de ellos siguen usándola para una suerte de parte diario, sus anotaciones diarias. La morocha, que gracias a Dios tenemos un montón en ACDE, era algo que de a poquito fue llenando, y hoy puedo decir con certeza que gracias a eso nosotros veíamos cómo era la vida de Enrique en la vida diaria, y a la noche cuando notaba y comentaba en esa morocha algo que por ahí en la vida de ese día había sido, no sé, enojarse con alguien o algún tipo de situación, que él ahí le pedía, quería, mañana tengo que pedirle perdón a fulano porque me equivoqué. Me equivoqué, un oficial naval equivocarse y reconocerlo, hay que tener valentía. Por eso este libro necesita a hombres que, como Enrique y yo, hicieron presente el mensaje cristiano en un ámbito tan esencial como el laboral, en el mundo de la empresa, cambiando las relaciones de trabajo, transformando la concepción de la actividad productiva, preconizando el respeto y la fraternidad, siempre sobre la base de la gestión exitosa. Habla de Santo Tomás Moro, ellos descubren su admiración por Santo Tomás Moro, mencionan una serie de cosas respecto de otras cosas que destacaron a Enrique, por ejemplo el tema de su visión no solamente como empresario, sino como familia, esposo, padre, cómo manejaba la parte del matrimonio. Fíjense estas frases: casarse es no pertenecer más a sí mismo. El crecimiento del amor no es automático, hay que recrearlo. La vida convivida por marido y mujer florece y se hace infinita. Es una oración en común, una escuela de caridad. No toma el hombre por su esposa, se da uno a ella. Hace falta gente que se anime a hacer grandes cosas sin perder la humildad. María es madre porque piensa en cada uno. María nos enseña a ser más comunitarios porque es madre de todos. Dice Enrique: buscaré que los perezosos sean movidos. A lo mejor copia de alguien, pero esto no tiene importancia porque lo usa en sus libros. Buscaré que los perezosos sean movidos, los animados entusiasmados, los débiles sostenidos. Es obvio que no puedo permanecer indiferente a la reconstrucción de un orden cristiano en nuestra patria, a la movilización de los católicos. Nuestro programa debe ser de salvar las almas, salvar a nuestra gente y ser santos. Por eso es indispensable usar los ambientes que no son integralmente cristianos, un lenguaje muy especial. Convertir transformar el convertir en id y predicad. En serio. El conflicto de la conciencia era evidente, según Enrique. En su profesión, decía Enrique, el que rezonga continuamente no puede ser un dirigente. Caridad implica también hacernos amables. En mi profesión debo ser menos rabioso, más caritativo, tener mejores modales, mejor trato, más benevolencia para los que se equivocan. Mover a la gente de mi medio social también. Mis defectos: soy seco, tengo mal carácter, tengo mucho que hacer, soy muy exigente. Antes exigiera de más igual que a mí mismo. Quisiera ser factor de unión, pero no siempre lo soy. A veces se me respeta, pero no se me quiere. Al revés de lo que yo quisiera. Esto es quizás un poco exagerado, o probablemente fuera al principio, pero después fue un tipo muy querido. Sí, uno escuchaba a Fernán, y cuando uno tiene la presencia de hijas y aquí nietas y todo, bueno, la familia, siempre es una alegría. Yo intentaba al inicio decir, bueno, la santidad, nosotros tenemos nuestra mirada en Enrique, ese rostro, pero que también nos anime a transitar el camino de la santidad, ¿no? Sí, porque para eso
están los santos, son muy pocos los canonizados. Sí, solo hay muchísimos más santos que los canonizados. Aquí Monseñor Pinto nos puede decir como canonista que solo algunos Dios pone en la historia, es decir, como faros y referentes para que sigamos, pero para que nos anime a decir, bueno, yo tengo que responder a la propia vocación, que es justo dejar obrar a Dios en uno y vivir de acuerdo al proyecto de Dios, ¿no? Pero la vida de los santos nos ayudan, nos enriquece, nos ilustra, y eso que decía Enrique, que el Evangelio, la mejor manera de predicarlo es vivirlo, es una realidad, ¿no? Es decir, me evoca lo que decía San Juan 23, que con solo vivir predique el Evangelio. Yo creo que Enrique ha vivido esa corta y fecunda vida predicándonos el Evangelio, por eso sigue tan vigente, ¿no? Los santos están en el tiempo justamente porque la palabra de Dios es eterna, y ellos plasmaron y encarnaron la palabra de Dios. Así que bueno, yo los felicito también que entre los grandes católicos contemporáneos de esta figura que es un gran católico contemporáneo, pero además esperemos que sea un pronto santo nuevo argentino. Le doy a todos la bendición, con la alegría también de este encuentro y de este día. Y después de escuchar la sexta conferencia con Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, y el licenciado Fernández Elizalde, nos despedimos hasta el próximo programa, acá en Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.